Antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal. Así no te perderás más contenido fascinante sobre las preguntas bíblicas que han desconcertado a la humanidad durante siglos. Algunas tradiciones judías tempranas y textos extrabíblicos, como el libro de los jubileos y la vida de Adán y Eva, intentan llenar estos vacíos. Según el libro de los jubileos, se dice que Eva murió poco después de Adán, dentro de unos pocos años después de su fallecimiento. Sin embargo, estos escritos no forman parte de la Biblia canónica y se consideran textos apócrifos o pseudoepigráficos. Proporcionan detalles adicionales, pero no tienen la misma autoridad que las escrituras, intrigantes pero no se consideran inspirados divinamente por la mayoría de las tradiciones cristianas y judías. El libro de los jubileos sugiere que Eva murió 6 años después de Adán, pero esta afirmación plantea interrogantes. Si Eva murió poco después de Adán, ¿por qué la Biblia permanece en silencio sobre el asunto? Una posible explicación radica en el enfoque de la narrativa bíblica. La genealogía en Génesis capítulo 5 enfatiza el linaje de Adán a través de su hijo Set, quien nació después del asesinato de Abel por Caín, Génesis capítulo 4, versículo 25. Esta genealogía tiene un propósito específico: trazar la línea de la descendencia de la mujer que lleva finalmente a Noé y luego a Jesucristo. Al centrar el registro en los descendientes de Adán, la Biblia podría haber omitido intencionalmente la muerte de Eva para mantener el enfoque narrativo en el linaje masculino y el cumplimiento de la profecía mesiánica. Para entender esta omisión, necesitamos considerar el contexto histórico del antiguo Cercano Oriente. En las sociedades patriarcales de la época, los registros genealógicos se centraban típicamente en el linaje masculino. Las mujeres rara vez se mencionaban, a menos que desempeñaran un papel significativo en el nacimiento de un descendiente notable o en la continuación de una línea específica. Eva, a pesar de ser la madre de todos los vivientes, Génesis capítulo 3, versículo 20, pudo haber sido excluida del registro de muerte porque los escritores bíblicos priorizaron la continuidad del linaje masculino, específicamente a través de Set, quien representa la línea piadosa que conduce a la eventual venida del Mesías. Aunque la Biblia no afirma explícitamente cuándo murió Eva, su ausencia en el registro genealógico ha generado numerosas teorías. Algunos estudiosos sugieren que Eva podría haber muerto antes que Adán, posiblemente debido al impacto emocional y físico de las dificultades de su vida. La tristeza de perder a su hijo Abel, el dolor del parto y la carga de ser la primera en pecar pueden haber llevado a una muerte temprana. Esta idea es especulativa, pero ofrece una posible explicación para el silencio bíblico. Otra teoría se basa en la naturaleza simbólica del papel de Eva en la narrativa bíblica. La vida y el legado de Eva están ligados a la profecía dada en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios declara que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta profecía anticipa la venida de un Salvador a través de su descendencia. Al centrarse en la muerte de Adán, los escritores bíblicos pueden haber querido simbolizar la culminación del orden antiguo, el fin del primer hombre. La muerte de Eva, aunque inevitable, se deja sin mencionar, posiblemente para dirigir la atención del lector hacia la esperanza de redención a través de su linaje. También vale la pena considerar el papel de la tradición oral en la conformación del texto bíblico. En el mundo antiguo, las historias se transmitían de generación en generación de manera oral mucho antes de ser registradas por escrito. Antes de ser escritas, las narrativas bíblicas dependían en gran medida de la tradición oral. El enfoque en la muerte de Adán podría reflejar el énfasis de los primeros narradores en el legado del patriarca, mientras que la muerte de Eva se asumía o se consideraba menos crítica para la narrativa general de la historia humana y la salvación. Entonces, ¿qué podemos concluir? La Biblia afirma explícitamente que Adán vivió 930 años antes de su muerte, pero no menciona cuándo murió Eva. Este silencio ha dejado abierta la puerta a la especulación, permitiendo que las tradiciones judías tempranas y textos extrabíblicos ofrezcan sus propias interpretaciones. ¿Murió Eva antes o después de Adán? Sigue siendo un misterio,
pero el enfoque en la muerte de Adán puede reflejar una intención teológica más profunda, resaltar el fin del primer hombre y señalar hacia la esperanza de un nuevo comienzo a través de la descendencia de la mujer. A continuación, exploraremos las pistas históricas y arqueológicas que podrían arrojar más luz sobre esta antigua cuestión. ¿Podrían las prácticas de enterramiento culturales o las leyendas antiguas proporcionar una visión adicional sobre quién murió primero, Adán o Eva? Quédate con nosotros mientras continuamos este intrigante viaje. Cambiemos nuestro enfoque de los textos bíblicos a la historia y la arqueología para ver si podemos descubrir alguna pista sobre las muertes de Adán y Eva. Aunque no existe evidencia física de los restos de Adán y Eva, su existencia está enraizada en un tiempo mucho más allá del alcance de la arqueología. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22, el apóstol Pablo escribe: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán se presenta como la figura representativa de la caída de la humanidad en el pecado. Su desobediencia trajo la muerte al mundo, una idea estrechamente ligada al concepto de pecado original. Al enfocarse en la muerte de Adán, la Biblia enfatiza la entrada del pecado y la mortalidad a través de un solo hombre, destacando su papel fundamental en la caída de la humanidad. En la teología cristiana, a menudo se refiere a Adán como el primer Adán, el prototipo de la humanidad caída. Su vida y muerte se ven como un símbolo de la ruptura que entró en la creación a través de la desobediencia. Es por eso que si te apasionan los misterios bíblicos y las verdades ocultas en las Escrituras, no te puedes perder este video. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para explorar juntos los secretos más profundos de la Biblia. La pregunta de quién murió primero, Adán o Eva, puede sonar simple a primera vista, pero en realidad encierra una verdad profunda que podría cambiar todo lo que crees saber sobre las Escrituras. ¿Fue Adán, el primer hombre creado del polvo de la tierra, o Eva, la madre de todos los vivientes? Lo cierto es que la Biblia nos deja ante un misterio que ha desconcertado a teólogos, eruditos e historiadores durante siglos. Hoy, vamos a adentrarnos en este antiguo enigma, exploraremos secretos ocultos en las páginas de las Escrituras, indagaremos en las tradiciones judías más antiguas, examinaremos textos perdidos e incluso analizaremos pruebas arqueológicas innovadoras que podrían revelar la verdad sobre las muertes de Adán y Eva. Pero hay un giro importante. No se trata solo de saber quién murió primero, sino de entender por qué la Biblia se enfoca en uno y guarda silencio sobre el otro. Esta omisión podría tener un significado mucho más profundo de lo que imaginas. ¿Qué nos revela este silencio sobre la caída de la humanidad y el plan de Dios para la redención? Podría sorprenderte al descubrir cómo esta historia se conecta con la promesa más grande en la Biblia, la venida de un Salvador a través de la descendencia de la mujer. Quédate con nosotros, porque la respuesta a esta pregunta es mucho más profunda de lo que podrías imaginar. Al final de este video, verás la historia de Adán y Eva bajo una luz completamente nueva. Antes de seguir, necesitamos tu ayuda. Si disfrutas explorando los misterios bíblicos y descubriendo verdades ocultas, asegúrate de darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Queremos saber tu opinión. ¿Quién crees que murió primero, Adán o Eva? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares que también disfrutan explorar los significados más profundos de las Escrituras. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando estos poderosos mensajes al mundo. Para entender quién murió primero, Adán o Eva, necesitamos regresar al principio, al libro de Génesis. La Biblia nos relata cómo Dios creó los cielos y la tierra, formando al primer hombre, Adán, del polvo del suelo, tal como se menciona en Génesis 2:7. Este detalle es significativo porque conecta a Adán con la misma tierra. La palabra hebrea para hombre, Adán, está estrechamente relacionada con la palabra para tierra, Adama, subrayando su conexión única con la creación. Luego, Dios sopló en las narices de Adán el aliento de vida, y éste se convirtió en un ser viviente, simbolizando la chispa divina que diferencia a la humanidad de todo lo demás en la creación. Pero, para entender quién murió primero, Adán o Eva, es fundamental explorar lo que sucedió después. La Biblia narra que, en el jardín del Edén,
apareció una serpiente astuta, representando a Satanás disfrazado. La serpiente fue más astuta que cualquier otro animal creado por Dios, según se menciona en Génesis 3:1. Se acercó a Eva y comenzó a cuestionar el mandato de Dios, sembrando la duda. ¿Realmente dijo Dios que no deben comer de ningún árbol del jardín?, preguntó. Eva respondió que podían comer de cualquier árbol, excepto de aquel, para no morir, Génesis 3:2-3, pero la serpiente fue persuasiva, insistiendo en que no morirían, ya que, al comer del fruto, sus ojos se abrirían y serían como Dios, conociendo el bien y el mal, Génesis 3:4-5. Este es el momento en que se siembran las primeras semillas de engaño y duda en la historia humana. Eva, tentada por la promesa de sabiduría y el deseo de ser como Dios, tomó el fruto prohibido y lo comió, un momento decisivo no solo para Eva, sino para toda la humanidad. Luego, le ofreció el fruto a Adán, quien, sin cuestionar, también lo comió. Las consecuencias de sus acciones marcaron el inicio de una narrativa bíblica que gira en torno al pecado, la redención y la esperanza de restauración. Ahora, ¿quién murió primero, Adán o Eva? A medida que seguimos profundizando, exploraremos más pistas del texto bíblico, además de los hallazgos históricos y arqueológicos que podrían arrojar luz sobre este misterio. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, la atmósfera en el jardín del Edén cambió radicalmente. La Biblia relata que Dios caminaba en el jardín en la frescura del día, buscando a Adán y Eva, y preguntó, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Esta pregunta no era para beneficio de Dios, quien ya sabía dónde estaban, sino para confrontarlos, obligándolos a enfrentar su culpa y vergüenza por primera vez. Observa el orden de la confrontación. Primero llamó a Adán, aunque fue Eva quien dio el primer mordisco del fruto. Esto es significativo, ya que Adán, como cabeza de la familia y el primer ser humano creado, tenía una responsabilidad especial. Se suponía que debía liderar y proteger, pero permaneció en silencio durante el engaño de la serpiente y decidió seguir la acción de Eva. Cuando Dios le preguntó a Adán si había comido del árbol del cual le había ordenado que no lo hiciera, Adán desvió la culpa, diciendo, «La mujer que pusiste aquí conmigo me dio del fruto del árbol y yo comí», Génesis 3:11-12. Luego, Dios se dirigió a Eva, quien también desvió la responsabilidad, diciendo, «La serpiente me engañó y comí», Génesis 3:13. Este patrón de echar la culpa resalta la fractura de la relación, tanto con Dios como entre ellos. En lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones, se señalaron mutuamente, una tendencia que ha perdurado a lo largo de la historia humana. Finalmente, Dios se dirigió a la serpiente, el verdadero instigador, quien no tuvo excusas ni respuestas. Esta secuencia, Adán, Eva y luego la serpiente, nos da una pista sobre el orden de los castigos que se avecinan. Examinemos estos castigos más a fondo. Dios comenzó con la serpiente, maldiciéndola en Génesis 3:14-15, diciendo que se arrastraría sobre su vientre y comería polvo todos los días de su vida. Sin embargo, hay algo más profundo. En lo que se conoce como el protoevangelio o primer evangelio, Dios profetizó que habría enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre sus descendencias. Ella te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón, presagiando la victoria final de Cristo sobre Satanás. Luego, Dios se dirigió a Eva, cuyo castigo fue doble, un dolor mayor en el parto y una transformación en su relación con su esposo. Génesis 3:16 dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este castigo no solo se refería al dolor físico, sino también a un cambio en la dinámica de su relación, de la armonía a un conflicto marcado por el deseo y la lucha por el dominio. El papel de Eva como madre traería tanto alegría inmensa como dolor profundo, como veremos más adelante con sus hijos Caín y Abel. Por último, Dios se dirigió a Adán, quien tuvo que enfrentar la mayor parte de las consecuencias de la caída. En Génesis 3:17-19, Dios dijo, «Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del cual te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Para Adán, la maldición no solo fue física, sino que afectó la misma tierra de la que fue formado. La tierra, que antes era fuente de vida abundante, ahora produciría espinos y cardos. Adán tendría que trabajar arduamente para sobrevivir, luchando contra una tierra que se volvería hostil. Aunque ambos enfrentaron consecuencias dolorosas, la maldición de Adán estaba especialmente vinculada al trabajo y a la tierra, lo que sugiere una conexión más profunda con la maldición física de la mortalidad. Las palabras "con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra" subrayan el costo físico de su desobediencia. Génesis 3:19 termina con un recordatorio impactante, porque polvo eres, y al polvo volverás. Esto marcó el primer anuncio de la muerte, una profecía que se aplicaba tanto a Adán como a Eva, pero que pudo haber tenido un impacto más inmediato en Adán, debido al esfuerzo físico y al agotamiento de su trabajo. Aunque ambos recibieron castigos severos, es importante notar que la carga de Adán estaba particularmente relacionada con el trabajo físico y con la misma tierra de la que fue formado. Esto ha llevado a algunos estudiosos a especular que el estilo de vida arduo de Adán y las exigencias físicas podrían haber conducido a una muerte más temprana en comparación con Eva. Pero, ¿es realmente así? Para responder a esto, necesitamos profundizar en la narrativa bíblica y explorar los contextos históricos y culturales que podrían arrojar más luz sobre esta antigua pregunta. Ahora profundicemos en las pistas de la Biblia sobre las muertes. El énfasis en Adán como el medio a través del cual el pecado entró al mundo establece la necesidad de un Salvador, el último Adán, Jesucristo, quien ofrece un camino hacia la vida eterna. La ausencia de la muerte de Eva en el texto bíblico desplaza el enfoque hacia la promesa de un Salvador que vendría de su linaje, cumpliendo el plan de Dios para la restauración de la humanidad. En Romanos, capítulo 5, versículo 12, Pablo escribe: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La narrativa se centra en las acciones de Adán como la causa del pecado, pero también señala la solución, pues si por el delito de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Este contraste resalta la transición de la caída del primer hombre a la redención ofrecida por Cristo.